Dios les bendiga, amada congregación, y bienvenidos a nuestro servicio de este domingo, esperado, anhelado, aunque sea por este medio, pero estamos seguros que Dios nos va a hablar. Así que a todos los que están ahí en casita, esperando el momento, esperando que se transmita este video, les doy las más cordiales de las bienvenidas a nuestro servicio. Un gusto poderles seguir compartiendo porque Dios nos ama y sigue teniendo palabra para este tiempo. Vamos a disfrutar este servicio con el grupo de alabanza y después regresamos con un mensaje poderoso de aliento, de esperanza, de fe, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a cantar al Señor, vamos a hablar de la gloria esta mañana. Aunque estemos viviendo circunstancias difíciles, el Señor siempre es fiel con nosotros. Amén. Y vamos a cantarle, vamos a levantar nuestra voz y vamos a decir: yo levanto un aleluya. Yo no sé cuántos de aquí quieren levantar un aleluya en tu casa, donde estás, donde vas a ver este video allá mucho más después, pero que levantes tu voz y digas: yo levanto un aleluya. Amén. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, levantamos, Padre nuestro, aleluya.
libertad en la adversidad. Hasta luchar, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
compartirles la palabra en este día, una palabra muy apropiada para lo que estamos viviendo. Una de las maneras de encontrar qué vamos a predicar siempre será siendo dirigidos por Dios y pedir al Señor la palabra, el tema, los versículos. Pero también se considera lo que esté aconteciendo en nuestro mundo, en nuestro alrededor. Así que por esa razón, en este día yo quiero compartirles a ustedes del temor a la fe. Este es el tema de esta mañana. ¿Cómo pasar del temor a la fe? Y de la fe me va a traer victoria. Así que quiero que vaya conmigo, a los que están ahí en casa. Vamos a usar la base bíblica por ahora en este primer punto. El capítulo 8 del Evangelio de Mateo, versículo 23 hasta el versículo 27. Y antes de introducirnos con el versículo o el pasaje para usar en el primer punto de esta enseñanza, palabra, mensaje, sermón, como queramos llamarle, déjenme compartirle significados de temor. Hablando bíblicamente y en los vocablos hebreos, conforme a la escritura, el temor se traduce en miedo. Así como en el pasaje de Daniel dice, vosotros tuvisteis temor del fuego. Tenemos otra aparición de temor cuando David tuvo temor de noticias o de lo que oyó del rey Aquís, rey de Gad. También tenemos como temor cuando los hermanos de José tuvieron temor porque murió su padre y no sabían cómo iba a reaccionar su hermano. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la palabra phobos, que también significa temor, terror, miedo, pero también simplemente reverencia y respeto a Dios. Pero no será ese el que nos refiramos en esta mañana. Me voy a referir a lo que es terror y miedo. Hay varios tipos de temores o miedos. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo al peligro, miedo al futuro, o temor a la muerte o miedo a morir. Esos son los temores más comunes y más fuertes que pueden experimentar el ser humano. Pues bien, si llegamos a experimentar esta clase de temores o cualquier temor, siempre es un indicativo de que estoy en peligro y me da miedo porque no sé qué va a acontecer. Entonces, el temor se contagia. Si tú escuchas mucho a alguien que tiene miedo y tiene miedo, te va a contagiar. El temor te paraliza. Llega un momento que no puedes hacer nada y el cuerpo humano va a soltar cierta adrenalina, unos efectos para reaccionar y querer salir a flote de la situación, pero a veces paraliza, a veces no vas a hacer nada, porque el miedo así trabaja. El miedo también nos debilita la salud. Somos más propensos a enfermarnos. Y hoy podemos mirar que las noticias que corren ya por varias semanas acerca de esta pandemia del coronavirus, considero yo que en algún momento quizás están siendo infladas por los medios de comunicación las estadísticas de muerte. Para mí, puede que sea verdad, puede que no sea así, que solamente quieran lograr un efecto de atemorizar a la humanidad, de atemorizar a la nación, de atemorizar a los seres humanos, de atemorizar a todos nosotros, con estadísticas grotescas hasta esta fecha, ¿no? Ya nuestra nación ocupa el primer lugar de todas las naciones en contagio. Si nosotros estamos recibiendo y recibiendo todo este bombardeo en nuestra mente de esa información, lo único que va a hacer y puede lograr, si se lo permitimos, es que nos controle y somos fácil sujetos de ser controlados. Haremos lo que nos digan. Entonces, hay un temor porque la humanidad con este contagio, veo yo el temor, no es porque está el coronavirus, no, el temor es a ser contagiado y morir. Ese es el centro de que lo que todos estamos escuchando acerca de esta pandemia. En esta tarde o día, le voy a compartir 3 pasajes donde personajes de la Escritura manifestaron miedo. Es normal, pero lo que debemos de aprender es cómo pasar del miedo a la fe, del miedo a la confianza en Dios. Y esto está aquí primero en el capítulo 8 de Mateo.
versículo 23 en adelante. Y dice la escritura de la siguiente manera. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y el Señor dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es el pasaje. Y rapidito vamos a irnos a la escena y vamos a sacar a todas las personas que están involucradas en este momento, que fue real, lo vivieron los discípulos y el Señor Jesús está con ellos. Miramos una barca que en este momento, para enseñarte acerca de este pasaje, voy a denominarlo, esta barca que estamos viendo ahora mismo, va a representar en nuestra vida en este mundo. Todos estamos embarcados en este mundo, todos vamos en esta barca de la vida. Y en esa barca va Jesús con sus discípulos. Nosotros hoy en día, los que conocemos a Jesús, nos hemos embarcado en la barca de Jesús y en la barca de la fe. En este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, hay esa barca, el transporte, el lugar, tiene un propósito, tiene que llevarlos a su destino. Van a cruzar el mar, van a llegar a otro lado que Jesús dispuso y les dijo a ellos. Porque los discípulos siguieron a Jesús para ir en la barca. Luego tenemos que eran los discípulos que se encontraban allí. Estaban dentro de la barca, en la barca acompañando a Jesús. Y el otro personaje es Jesús. Ahora bien, cuando los discípulos se subieron a la barca, ellos nunca pensaron, ni imaginaron, ni Dios les reveló que iban a pasar por una tempestad. Hay cosas que Dios nos revela, pero hay cosas que Dios no nos revela. Y en este caso ellos, me imagino, yo quiero echar a andar la imaginación, me encanta imaginarme la historia de la Biblia, donde ellos se la pasaban tranquilos, quizás iban alabando a Dios, iban ahí compartiendo entre ellos, porque recuerde que Jesús estaba dormido. Estaba la tormenta y el Señor estaba dormido. Pero los discípulos, cuando empezó la tormenta, empezaron a sentir miedo. Se atemorizaron, porque dice que las olas tapaban en la barca, se anegaban, le caía agua adentro. Y estaba en aquella situación que están experimentando. Estamos en peligro, vamos a morir, podemos morir, dice aquí. Y en medio de esa tempestad, una tempestad dice grande, la describe que era algo fuerte, algo tremendo, las olas grandes, imagínense esto. Pero imagínense que ahí había pescadores, sabían lo que eran las tormentas, pero esta tormenta les atemorizó. Tendremos tormentas en nuestra vida, pero quizás algunas de ellas no están tan graves que nos llenan de temor y que nos paralizan. Pero va a haber unas tormentas como la que hoy estamos viviendo, esta pandemia la voy a considerar así, una tormenta en la vida de la humanidad. Pero el Señor estaba dormido y los discípulos vinieron y lo buscaron y le dijeron: Señor, mira, despiértate, sálvanos que perecemos. Ellos estaban seguros que iban a morir, que iban a perecer. Sálvanos, necesitamos que hagas algo. Cuando en medio de la tormenta tú sientas temor, no es malo tenerlo, es malo dejarlo que te controle. Tener temor o miedos es hasta cierto punto normal, pero no te quedes ahí. Haz como los discípulos, levántate y ven a la persona correcta. Jesús estaba dormido y el Señor vino y se levantó con esta voz de temor y de clamor. Hay temores que nos llevan al clamor, hay temores que nos van a hacer llegar a buscar a Dios. Y el Señor Jesús se levantó y les contesta: ¿por qué teméis? En las palabras de los discípulos percibió el temor.
Hoy en día tú puedes percibir el temor en los que nos rodean. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se expresan? Quieren evadir una realidad o hacen más grande el terror o la información porque tienen temor. Otros no quieren ni siquiera tocar el punto, no quieren ni siquiera hablar. Está bien tener información, pero no dejar que nos invada nuestro ser para paralizarnos. Pero el Señor Jesús miró el temor en ellos y les dijo: hombres de poca fe. El temor puede hacer que empieces a tener poca fe. El temor puede llegar a que tu fe mengüe. El temor puede llegar a ser más alto que tu fe. El temor puede sobreponerse a tu fe y obstaculizarte y no poder obrar y no dar lugar a la confianza. Pero también los discípulos y nosotros sabemos que podemos llegar con la persona correcta. Es llegar a Jesús, pedirle ayuda al Señor, clamar al Señor. Y el Señor sabe qué va a hacer. Dice aquí, el Señor reprendió los vientos y al mar. Los vientos, las tempestades, los aires y los mares se sujetan a Jesús. Los demonios se sujetan a Jesús. Las enfermedades se sujetan a Jesús. No hay por qué tener miedo. Vamos a la cruz. Vamos a mirar a Jesús. Vamos con fe a clamarle: Señor, ayúdanos en este tiempo. ¿Qué hago? ¿Cómo tengo que hacer? Mostremos que el miedo no nos puede controlar ni paralizar. No se lo permito. No te lo permitas. Mejor deja que el Espíritu Santo te llene de seguridad, te llene de confianza y ve con la persona correcta, que se llama Jesucristo. El resultado de todo esto es que las tormentas no son para toda la vida. Las tormentas que provocan miedos no son para toda la vida. Las tormentas que estamos viviendo hoy va a pasar. ¿Y sabes qué? Va a venir tiempo de buena bonanza, porque Dios lo hará, porque confiamos en Él y echamos fuera todo temor. Y al final de todo esto, como sucedió en esta historia, el Señor dice que los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No eran los discípulos, eran otras personas, porque estos se quedaron pasmados al ser testigos del poder de Jesús, de reprender al viento y que viniera la bonanza. Entonces, de esto que estamos viviendo, vamos a ver que la gente se va a maravillar al ver a los hijos de Dios, al ver al pueblo de Dios no atemorizado, a verlo con fe, mirando a Jesús y declarando el poder de Cristo. Y entonces el Señor empezará a hacer milagros. Si lo creemos, empezarán a suceder los milagros de sanidad de todos y muchas personas que estén infectados del coronavirus o de cualquier otra enfermedad. Sabemos que hay mayores índices de muerte por otras enfermedades que por este virus, pero aquí hay un propósito: causar miedo. Pero hoy aprendimos en este pasaje que será por un momento, pero vamos a mirar con los ojos de la fe a nuestro Señor y que Él sea glorificado. La experiencia de la tempestad que te produjo temor te sacó de tu confort. La experiencia que te produjo temor o miedos te llevó a caminar del miedo a la fe. La experiencia de esta tempestad y de este temor te lleva a volverte a Dios nuevamente. Aleluya. Alguien tiene que decir amén por ahí de lo que estén viendo este mensaje. Vamos a la segunda historia. La segunda historia es similar. También hay otra tormenta. ¿Cómo ven? La Biblia viene de tormentas, tiene esos pasajes. Y la encontramos en Mateo 14. Es otra escena. Y ahora el que destaca en esta escena es el apóstol Pedro. Y vamos ahí al capítulo 14, versículo 22 hasta el 32. Y yo le voy a leer rápidamente una porción. El Señor Jesús mandó a sus discípulos, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo y los mandó a los discípulos, y dice que a la cuarta vigilia el Señor se les apareció mientras que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento
viento era contrario. Fíjese bien, hay una tormenta provocada por vientos que son contrarios y azotaban la barca por las olas. Dice aquí, mas a la cuarta vigilia de la noche, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, el Señor Jesús se le apareció. Fíjese bien que el Señor en la pasaje anterior estaba dormido. Y en este pasaje, Él se había quedado en tierra y había ido a orar. Pero en la madrugada se va y se le aparece a los discípulos en el mar, en medio de la tormenta. Quiero pensar o miramos que el Señor sabía en la condición que estaban los discípulos. En esa condición, los discípulos, no lo dice ahí, pero yo creo que el Señor escuchó el clamor de ellos que también tenían miedo. Estaban en medio de la oscuridad, era la madrugada y teniendo esa experiencia y el maestro no estaba ahí, Jesús no estaba con ellos, con más razón tenían temor. Porque siempre el saber que Jesús está con nosotros nos trae paz. Siempre saber que el Señor está ahí trae paz. Aunque en el caso anterior los discípulos, teniendo al Señor pero dormido, pensaban y se atemorizaban, sin saber que el Señor, yo creo que aún dormido, Él hubiera llevado todo en control. Por eso se levantó y le dijo lo que le dijo. Pero bueno, en este pasaje dice la palabra que los discípulos cuando lo vieron andar sobre el mar se turbaron. ¿Por qué? Porque vieron una figura como un espíritu que no tenía materia, que no tenía cuerpo a lo lejos y dijeron un fantasma. Imagínense, atemorizados por las olas que estaban ahí, el viento fuerte, la tempestad, y luego ver a un ser ahí que se les aparece. Oiga, aquellos ahí antes no quedaron, pero a tiempo el Señor les dice, porque empiezan a dar voces de miedo. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia que le produce miedo y cómo gritamos, cómo nos descomponemos. No nos importa quién nos oiga, no nos preocupamos cómo nos vemos, cómo nos oímos. El miedo te hace gritar, el miedo te hace expresar, estás con todo aquello experimentando que no importa, yo tengo miedo. Bueno, estos daban voces de miedo. Entonces el Señor, ahí en medio del mar que se les apareció caminando, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor desde la distancia, en lo que va a llegar a la barca, a subirse y a estar con ellos, desde allá les grita. No necesita estar el Señor a mi lado, solo sentir su presencia que viene a decirnos en este tiempo. No teman, yo soy, yo estoy aquí, yo vengo a ayudarlos, yo vengo a manifestarme. Tengan ánimo, tengan confianza, tengan seguridad. Eso es lo que debe de venir en tiempos de temor. Alguien va a decirte, Dios va a usar para darte palabra de ánimo en medio de tu temor. La gente de hoy en día, así como los discípulos tuvieron miedo de perecer por la tormenta, hoy en día la gente tiene miedo a morir por el coronavirus. Y la gente que tiene miedo de morir por el coronavirus y en otras circunstancias o otras experiencias que tengan temor a morir, es que no están preparados para ello. La gente que tiene temor a morir no está listo para morir. Eso es lo que representa, eso es lo que demuestra, eso es lo que denota el temor en un cristiano, en un hijo de Dios. ¿Dónde está entonces la confianza? ¿Dónde está la palabra que sabemos, conocemos y descubrimos durante años? Este es el tiempo para manifestar el ánimo, la confianza y la fe en Jesús, y que unos a otros nos animemos. Esto va a pasar, el Señor está con nosotros, porque aquí lo dice, porque así pasó, esa fue la experiencia. Y luego fíjese que en medio de esa situación, Pedro seguro estaba en el pasaje anterior, en aquella experiencia de tormenta, seguro que estaba ahí, era uno de los discípulos. Pero ahora Pedro se levanta, un atrevido, como que tiene más fe,
Y el atrevido en ese momento no tiene miedo, aquello está aconteciendo, pero como ya oyó a Jesús y vio que el que se acercaba era Jesús, este atrevido le dice: Señor, dime, háblame que vaya hacia ti, pídeme que vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Pedro quería tener la experiencia de caminar sobre el mar. Mira nada más qué atrevimiento de Pedro. Me imagino que en ese momento decía: yo tengo fe, yo voy a caminar sobre las aguas. Tú dime, Señor, y yo sé que voy a ir. Sí, manifestaba fe y caminó. Pero dice la Escritura que cuando vio el fuerte viento, empezó a temer y se hundió, empezó a hundirse. Cuando tú dejas o dejamos de mirar al Señor, de mirar a Jesucristo, esta cruz me representa la obra de Jesús en la cruz del Calvario para salvación. Y todo aquel que cree en él será salvo. Entonces, dejó de mirar a Jesús y dejó que los vientos fuertes lo influyeran, lo afectaran, y se quitó la mirada para ver los vientos que le estaban provocando temblor, y entonces empezó a invadirle el temor. Hoy en día, los vientos infectados, el ambiente de una persona infectada, hoy que no puedes acercarte porque la saliva queda tanto tiempo en el aire y te puede contagiar, te puede quedar en las manos, se puede meter por la nariz, por los ojos, y ya viene un contagio. El ambiente está contaminado, el ambiente tiene este virus, el viento tiene todo esto. No miremos al viento, no miremos al viento como Pedro. Mejor sigamos enfocándonos en Jesús. Porque si tú miras este viento contaminado, si tú miras estos aires contaminados y dejas que te invadan, te vas a empezar a hundir. Pero el Señor le extendió la mano a Pedro y no dejó que se hundiera. Y lo llevó con él. No dice la Escritura, pero yo me lo imagino, que lo tomó de la mano y juntos subieron a la barca. No, Pedro caminó, pero ya al lado del Señor. Fíjate nada más lo que representa. Sigue mirando a Jesús, porque este tiempo de tempestad, tu temor va a desaparecer si tú miras a Jesús y dejas que te tome de la mano y vayas con Él y te subas a la barca, al lugar seguro donde Dios nos va a llevar. Se acabó la tempestad también ahí y juntos subieron a la barca. Gloria a Dios, hermanos. Esto está hermoso, aplicable siempre para nuestro tiempo. Y hubo una reacción a la respuesta. Dice aquí en el versículo después del 31, cuando Dios reprende a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Los temores te traerán dudas y entonces van a hacer que empieces a hundirte. Pero cuando el Señor lo tomó y subieron juntos a la barca, se calmó el viento, todo se va a calmar. Esta pandemia se va a calmar, solo que no dejes que te controle y te absorba en temores y miedos. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este es el resultado de quien experimenta salvación del temor. Pedro pasó del temor, de la duda, a la fe. Pedro pasó del temor y de la duda a caminar con Jesús en las aguas. Se le concedió, pero ahora porque estaba al lado del Maestro y mirando solamente al Señor. Pero hay que adorar a Jesús. El Señor fue reconocido verdaderamente como Hijo de Dios, y así será en este tiempo. Cuando miremos la gloria de Dios manifestada en medio de esta pandemia, muchos y nosotros vamos a adorarlo y vamos a decir: lo hizo Dios, lo hizo Jesús, lo hizo nuestro Dios. Aleluya. Que este tiempo sea para que el Señor se manifieste como Hijo de Dios, y el poder que lo levantó de entre los muertos es el mismo poder que nos va a sacar a nosotros de todo temor a esta pandemia y a cualquier peligro de muerte, porque en Cristo hay vida y hay vida eterna. Aleluya.
pasaje que quiero compartir para cerrar este mensaje. Lo miramos ahora a una tempestad donde se encuentra en el libro de Hechos capítulo 27. Y al que vamos a mirar es al apóstol Pablo. En el primer pasaje miramos a todos los discípulos. En el segundo pasaje miramos a Pedro el atrevido. Y ahora vamos a mirar a Pablo, el apóstol Pablo. En la historia de Pablo, para los que no la conocen, si no conoce usted Biblia, tendría que ir ustedes a leerla un poquito más, porque no me da el tiempo para explicar todo. Pero nos encontramos que Pablo estaba en un juicio y había manifestado en su defensa apelar al César. Estaba arrestado y él fue a Roma, lo llevaban a Roma para ir ante el César. Y cuando él iba camino allá con otros prisioneros, como dice el capítulo 27, en los primeros versículos, decían cuál es el recorrido, cuáles puertos, cuáles ciudades llegarían, etcétera, etcétera. Pero por ahí sabían que iba a haber mal tiempo. Ya se veía venir que impedía el viento, dice en el versículo número 7. Luego tenemos en el versículo 9, dice que ya era peligrosa la navegación. Luego ya después dice que vino un huracán llamado Euroclidón y arrebataba la nave. Esta nave eran 276 personas que iban en ese barco, mucha gente. Y ya habían experimentado una travesía sumamente peligrosa. Y había miedo. Los marineros querían salirse de la barca cuando pensaron que ya había tierra firme por ahí y no querían que nadie se diera cuenta. Querían salvar su vida. Pero en medio de toda esta cantidad de gente, de estos 276, Pablo se levanta un hombre de fe en medio de la tempestad. En medio de la tempestad tienen que levantarse hombres como Pablo, hombres de fe, que en medio de la tempestad le han creído a Dios porque han estado en la comunión con Dios. Lo que a Pablo le dio el valor en ese momento de esa tormenta y de esa tempestad o ese huracán, ¿sabe qué fue? Que el tiempo lo aprovechó él, toda la travesía, para estar orando con el Señor y buscando a Dios. ¿Y sabe qué le llegó? Revelación. ¿Se acuerda del mensaje pasado? Espero que sí. En la comunión vino la revelación y Dios le dijo, en el versículo 23 dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Y me dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, le dice Pablo a los que le escuchaban, le da el mensaje. Dios me mandó un ángel y estuvo conmigo y me dio este mensaje. No temas. Y Pablo le creyó a Dios. Así que cuando venía la tormenta, venía el momento de experimentarla, Pablo sabía que no era momento para tener miedo, porque Dios le dijo, no temas. Hoy Dios nos dice a todo aquel que está escuchando este mensaje, no temas. Dios nos ha dicho, no temas. ¿Por qué? Porque hemos estado en su presencia y nos ha ministrado valor y nos ha dicho, ten ánimo. En este tiempo Dios necesita levantar hombres como Pablo, que le digan a la humanidad, que le digan a su alrededor, no vamos a perecer. Dios estuvo conmigo y me ha dicho, nadie va a morir. Aleluya. Qué tremendo ejemplo de fe. El estar en la comunión con Dios hace crecer tu fe. El estar en la fuente de poder, de fe, es en la presencia de Dios. Aleluya. Ese es el momento donde eres fortalecido para hacerle frente a las tormentas que todavía no sabes que van a llegar. Y que cuando éstas lleguen, el temor no te va a paralizar. El temor no te va a dominar ni te va a contagiar. Al contrario, serás instrumento para otros, para infundirles el ánimo
la confianza y la fe. Para eso hemos llamados, para eso hemos sido levantados, para infundir fe, confianza y aliento en medio de los temores de la gente, en medio del temor a morir, en medio del miedo a perecer de cualquier otra cosa. Pero Dios, como a Pablo, nos levanta y nos da la promesa: no vas a morir tú ni todos los que van contigo. Declaremos, creamos esta palabra en el nombre de Jesús. Y cierro con esto, con estos versículos, orándolos a Dios. El impío lo que teme, eso le vendrá, pero no a los justos, que les será dado todo lo que desean. El rey David clamó, este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias, de todos sus temores. Aleluya. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque los mares bramen, estaremos en Dios confiando. Aleluya. Y dice la palabra: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre de toda esclavitud de temores en tu vida. Donde está el perfecto amor de Dios, echará fuera todo temor dentro de ti. Aleluya. Porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. No hemos recibido espíritu de esclavitud para volver a estar en temor otra vez, sino que hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Y luego dice Hebreos 2:15: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Jesús es nuestra victoria, nuestra fe. El Señor los liberta a todo aquel que en este momento, a través de esas cámaras, está llegando este mensaje a tu vida. Mi oración es: Jesús te hace libre de toda esclavitud de temor. La fe en el Señor Jesús te va a dar valor, te va a dar ánimo, te va a dar confianza de que esta pandemia no será para siempre. Y no tendrás temor de morir, ni temor de estar en este tiempo viviendo, porque estaremos predicando y hablando del poder de Jesús para al alcance de todos nosotros. Dios te bendiga. El Señor es fiel a su palabra y el Señor la va a cumplir, así que mantente del temor, pasa a la fe, que esta es nuestra victoria. Bendiciones. Bueno, usted ha escuchado este mensaje de este día domingo, y si usted que nos visita no ha tenido un encuentro con Jesús, no sabe cómo tener una relación con Jesucristo, con Dios, bueno, este es el momento en el cual yo quiero invitarte a que lo hagas y ayudarte para hacerlo. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Un encuentro con el Señor va a transformar tu vida. Un encuentro con el Señor va a traerte una nueva relación, vas a alinear tu relación con Dios, porque hemos estado separados de Él por causa de nuestro pecado, nuestras fallas, nuestros errores, las cosas que nos han alejado de Él. Pero Dios te sigue amando, Dios sigue esperando por ti, y yo te invito a que hagas esta decisión, que tomes el valor, la determinación de rendir tu vida al Señor, y todo va a cambiar. El Señor obrará a tu favor, perdonándote, dándote vida abundante, vida eterna, y sobre todo liberándote de esclavitudes, de miedos, de problemas, de adicciones, y todo está en Jesús. Mira al Señor y el Señor te ama y espera por ti. Llámanos
Si tú quieres hacer esta decisión o lo hiciste ahí ahora mismo, bienvenido a la familia de Dios. Pero si quieres que te ayudemos más, puedes contactarte con nosotros a través de nuestra página, que la cual ustedes nos visitan, y ahí estamos para servirles. Dios te bendiga y bienvenido al reino de Dios. Bueno, hemos recibido y escuchado este mensaje tan hermoso. Yo lo disfruté mucho estarlo compartiendo con ustedes, pero si a usted le gustó y usted nos estuvo visitando, yo quiero recomendarle lo siguiente. ¿Por qué no nos da un like a la página? ¿Por qué no se suscribe a YouTube y también ahí nos da su like, por favor? Será de grande bendición para poder seguir compartiendo este mensaje glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su tiempo y por dejarnos entrar a sus hogares. Bendiciones para todos.